Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí como cada lunes para iniciar la semana con el devocional, con el tiempo con Dios. Y vamos a orar para poder pedir a Dios su dirección, su espíritu, para que nos ayude a entender lo que trae su palabra para nosotros. Padre Celestial, gracias por este tiempo, por este momento, por tu palabra. Que tú puedas ayudarnos, Señor Dios mío, a entender lo que quieres hablarnos. Te pedimos que tú puedas, Señor Jesús, obrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que tus mandamientos, tu palabra, tus enseñanzas sean grabados, Señor Dios mío, en nosotros. Para que podamos nosotros, Dios mío, vivir nuestra vida aplicando, Señor Dios mío, aquello que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Muy bien, Jeremías capítulo 31, versos del 31 al 40. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron este pacto a pesar de que los amé, como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Todos nosotros hemos estado haciendo los devocionales en el libro de Deuteronomio, luego en la carta a los Romanos y en los libros del Antiguo Testamento, y hemos sido testigos a través de la lectura de cómo Dios había sido tan benevolente, tan paciente, tan misericordioso, tan bondadoso con el pueblo de Israel, desde el pacto que tuvo con Abraham, luego con Isaac, Jacob, hasta que llegó a Moisés cuando sacaron al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, las maravillas que hizo en el desierto durante los 40 años de peregrinaje, luego los reyes que tuvieron también esta nación, cada uno de ellos, desde Saúl hasta el último rey, Joacim, que fueron deportados a Babilonia. Dios fue maravillosamente misericordioso con ellos. Pero aún así el pueblo de Israel demostró una y otra vez que su corazón no estaba totalmente pegado a Dios, porque se apartaban e iban tras ídolos y construían lugares altos, otra vez se reconciliaban y otra vez se apartaban de Dios, dejaban que las mujeres o los hombres que vivían entre ellos los influenciaran, hasta que al final vino la deportación. Jeremías profetizó estos momentos, estos tiempos devastadores, porque destruyeron el templo de Jerusalén, el símbolo máximo para esta nación, la presencia de Dios en medio de este pueblo, y no cayó bien las profecías de Jeremías. Y luego de una serie de vaticinios no muy alentadores, al contrario, vienen estos capítulos, desde el 30 creo que estamos leyendo, en el que Dios da esperanza a Israel y le da a entender que Dios no se ha olvidado de su pueblo, que Dios tiene planes para ellos, que Dios tiene la intención, que Dios afirma cuál es el propósito que tiene para con el pueblo de Israel, de hacerlos regresar, de que es un padre que no se olvida de su hijo, de levantarlos, de restaurarlos. Esas son las palabras que el profeta está usando en estos últimos versos. Y como empezamos leyendo, decía, aquí dice el Señor: y haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá, con toda la nación. Este pacto no será como el que hice, no será como el pacto que hizo con Moisés. No dejaré mi ley grabada en piedra, en tablas de piedra, sino que las grabaré en sus corazones. ¿A qué se está refiriendo Jeremías? Jeremías está profetizando un evento sin igual.
está profetizando justamente al pacto que iba a hacer Dios, no solamente con el pueblo de Israel, no solamente con la nación de Israel, sino con el mundo entero. Ese pacto que iba a ser cumplido y consumado con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo puede limpiarnos de todo pecado, puede limpiarnos de toda maldad. Antes, cuando se ofrecían sacrificios para poder pedir por el perdón de los pecados, esta sangre lo que hacía era trasladar el pecado al animal y aplacar la ira de Dios. Pero la transgresión seguía. La sangre tapaba solamente el pecado. Pero la sangre de Cristo tenía el poder de borrar estos pecados. Por eso es que en este verso dice: pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice, pondré mis instrucciones en los más profundos de ellos y los escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A través de Jesucristo, a través de la muerte de Jesús, Dios iba a renovar el pacto con el pueblo de Israel. Dios iba a renovar este compromiso que Él había dado en evidencia por mucho tiempo, y que este era su pueblo especial. Lo decía en el capítulo de Judá: quiero Judá como si fuera mi hijo, y yo lo voy a restaurar y lo voy a traer y le prepararé un camino para que pueda regresar. Y Jesucristo es el cumplimiento del nuevo pacto que Dios quiere hacer con el pueblo. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues ya todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 14, dice: este es el pacto, el verso 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿De quién se trata cuando dice que grabaré mis instrucciones en su corazón? Está refiriéndose al sello del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que iba a ser derramado en Pentecostés. El Consolador, Dios mismo, sellando nuestros corazones, sellando el pacto que iba a hacer Dios con el pueblo, y no solamente con el pueblo, con nosotros los gentiles, con nosotros los que no somos judíos. El sello del Espíritu Santo garantiza ese pacto que Dios hace con nosotros, ese pacto en el que nuestro nombre es grabado en el libro de la vida, un pacto que garantiza que nuestros pecados han sido perdonados, que han sido olvidados y echados, como dice su palabra, al mar del olvido. Qué maravilloso, queridos hermanos. Dios demuestra una vez más que su misericordia es para siempre. Es para siempre. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? ¿Cuántos podemos sentirnos privilegiados de que su gracia y su misericordia sea tan grande, sea tan merecida? ¿No? El pueblo de Israel, estoy seguro, no hizo nada para merecer esto, para merecer la renovación de este pacto. Nosotros tampoco, pero aún así Dios en su gracia nos otorga esto. Y esto fue sellado con la sangre de Jesucristo. Fue sellado con la sangre de Jesús en Calvario. Verso 35 dice: es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto es lo que dice: igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace a mi pueblo Israel. En otras palabras, está diciendo, así como improbable es que el sol deje de dar luz y la luna también deje de brillar en sus estaciones, a que yo deje de cumplir lo que estoy diciendo acerca de Israel, yo lo voy a cumplir. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, eso hace. Por eso en versos anteriores decía:
Yo, el Señor, lo afirmo. Está poniendo su nombre como garantía de que este pacto que está haciendo Él, que está ofreciendo, se va a cumplir, ¿no? Igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza. Imagínense que las leyes de la naturaleza se anularan. El mundo entero se acabaría. Así de improbable es que Dios deje de cumplir su pacto, que Dios rechace al pueblo de Israel, que Dios se olvide de su pueblo. Dios no se ha olvidado de su pueblo, ¿no? A veces pensamos que los creyentes, que los gentiles, que nosotros, los que no somos judíos, somos los únicos privilegiados del hecho de haber recibido la gracia y el perdón de Dios. No, el pueblo de Israel tiene un lugar especial en el corazón de Dios. El pueblo judío tiene un lugar especial en el plan y el propósito de Dios. Amén. Además dice, esto dice el Señor, así como no se pueden medir los cielos ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. Está refiriéndose nuevamente al pacto y a la garantía que Él está ofreciendo. Se acerca el día, dice el Señor, cuando toda Jerusalén será reconstruida para mí, desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina. Se extenderá una cuarta de medir sobre la colina de Gareb hasta Goa y el área entera, incluidos el cementerio y el basurero de cenizas en el valle, y todos los campos en el oriente hasta el valle de Cedrón y hasta la puerta de los caballos. Será santa al Señor. Nunca más la ciudad será construida, conquistada ni destruida. Muy bien, está refiriéndose a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Después de que Israel retorna de la cautividad y se inicia la reconstrucción de la ciudad y del templo, iniciado por Zorobabel, por Nehemías y por Esdras, y es reconstruido el templo, es reconstruida la ciudad. Es destruida de 70 años después de Cristo, ¿no? Pero la profecía de Jeremías se está refiriendo a un evento mucho más futuro, un evento escatológico, un evento que va a tener lugar ya cerca a la segunda venida de Cristo. Un evento que va a marcar la renovación y el cumplimiento del pacto que está haciendo Dios, no solamente con el pueblo de Israel, sino también con nosotros. Queridos hermanos, el pacto de Dios es eterno. El pacto de Dios trasciende al tiempo, el espacio. El pacto de Dios se va a cumplir. Él lo está afirmando, Él lo está garantizando. Y el sello de este pacto, la garantía, es justamente el Espíritu Santo que mora en nosotros, que va a venir a participar durante los eventos antes de la segunda venida también. Sigamos nosotros atentos a la lectura de los devocionales, a la lectura del libro del profeta Jeremías. Un libro maravilloso, maravilloso y precioso, queridos hermanos. Y no olvidemos que Dios es grande en misericordia. Es lento para la ira, grande en misericordia. Y lo está demostrando nuevamente. Y estamos siendo testigos de esto a través de la lectura del profeta Jeremías. Confíe en el Señor. Ponga su fe en Él. Sea fiel al Señor. Como dijo Pablo. Seamos fieles hasta la muerte para poder lograr alcanzar luego la corona de la vida, queridos hermanos. Y el pacto que Dios hizo es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Esa es la promesa de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. El pacto que tú, Señor, hiciste con el pueblo de Israel. El pacto que hiciste, Señor, en estos tiempos. El que este profeta, Señor, habló. Nos alcanza y nos alcanzó también a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por sellar, Señor Dios mío, ese pacto con tu sangre. Por demostrar, Señor, y darnos acceso, Señor, gratuitamente al reino de los cielos. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder vivir de acuerdo a tu palabra, para honrar, Señor Dios mío, tu palabra,
para honrar, Señor Dios mío, tu sacrificio con nuestra obediencia. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes en este tiempo a enfrentar, Dios mío, las diversas situaciones adversas que vienen, Señor Dios mío, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra nación, con la confianza requerida, Señor. La confianza en el que tú tienes el control de todo, que tú no has desamparado, Señor Dios mío, a tu pueblo. No has desamparado a aquellos que creen y confían en ti, Padre Santo. No lo hiciste en ese tiempo, no lo haces ahora, Señor, no lo harás nunca, Señor. Tú, Señor Dios mío, lo has afirmado. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Tengan un precioso y maravilloso día. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.